espiritualmente. Mientras no podrá. Entonces, yo ayer oraba por esos hermanitos que tuvieron el valor de decir, quiero que ores por mí porque quiero sanar espiritualmente. Y a veces es la enfermedad más grave, porque cuando estamos enfermos espiritualmente, la emoción se mueve de tal manera que el 90, 95, 85% de las enfermedades físicas son provocados por esos problemas emocionales y espirituales. Fue una noche hermosa. Levantamos las manos, alabamos al Señor, le creímos, el Señor se manifestó y fue una presencia tremenda y hermosa. Y cuando hacemos eso, es parte del crecimiento espiritual, la educación en casa, los hijos y todo lo que vemos, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios por la vida de los hermanos que estuvieron y los que no vinieron, pues digo, Dios les bendiga también. Oramos por ellos para que Dios obrara. Y lo primero que tengo que entender y creer es que la oración es poderosa. Yo ayer venía cansado, traía la garganta muy inflamada, me dolía la cabeza. Llegamos de León como yo venía de León, salí temprano de allá, llegamos 2:30 porque me parece algunas cosas. Llegando fuimos a comprar cosas para el talento del día de hoy. Y de ahí pues a casa, ¿no? Y veníamos cansados. Y pues mi esposa llegó a preparar comida, yo pues ayudándole en lo que yo podía, lavando trastes o lo que fuera. Pero lo que te quiero decir con esto no es que, ay, guau, el pastor, no. Lo que quiero decirte con esto es que estaba muy cansado, me sentía débil, me sentía mareado por la garganta porque era, supongo que una infección. Y cuando le digo a mi esposa, vamos a descansar un ratito, me dice ella, sí, ya no aguanto, vamos a sentarnos. Ya eran las 4. Teníamos que salir a las 5 para estar aquí antes de las 6 y poder llegar a orar, como habíamos quedado. Pero yo en el camino le decía, Señor, sáname, dame las fuerzas. Cuando llegué aquí no me acordaba de que estaba enfermo, de que tenía dolor, de que estaba cansado. Y cuando terminamos, no hombre, excelente. Pero cuando llegué a la casa, llegué, pum, bateado. Pero el Señor nos da los tiempos necesarios y hoy me levanté excelentemente. Y eso es cuando levantas las manos, cuando crees en verdad que el Señor puede, porque además quiere sanarte. Pero todo depende de tu fe. Y hermano santo, pues es lo que nosotros debemos de buscar. El ser sanados a través de nuestra fe, y la fe se mueve a través del poder de tu oración, porque la oración se hace con fe y de esta manera puedes hacer muchas cosas, hacer milagros, pero lo hace el Señor a través de ti. Amén. Hoy termino el tema de la serie que veníamos predicando sobre qué futuro ves en tus hijos. Ha habido algunos títulos diferentes a través de ese tema. Y este domingo no mandamos nada. Yo anduve girando en mi cabeza y se me olvidó mandarle a Gabino el tema, los versículos. Y cuando me acordé ya era sábado, ayer por la tarde, dije no, pues ya no. Y luego nos vamos a ver ahorita, no va a haber tiempo, entonces por eso no lo mandé, pero el tema sigue siendo ¿qué futuro ves en tus hijos? Y mira, hermano, podemos enfocarnos exclusivamente en el futuro de los hijos. Híjole, pues yo ni hijos tengo, mis hijos ya están grandes, y podemos decir un montón de cosas, pero la palabra no solo nos habla en el tema que podemos revelar a través de lo que Dios nos dice, sino que vamos a ver que el tema principal es en el hecho de que qué futuro estoy formando yo en mis hijos. Porque a lo mejor el tema que yo puse fue ¿qué futuro ves en tus hijos? A cómo está viviendo, a lo que está aprendiendo, a lo que le estoy enseñando. Pero hoy voy a cambiar el tema y decir ¿qué futuro le estás dejando a tus hijos? Porque yo quiero pensar que todos tenemos planes de vida. Y si no tienes un plan de vida, hermano, pues velo preparando.
Y ve viendo qué esperas verte o cómo te vas a ver en 10 años. Y cómo te vas a ver y qué es lo que va a suceder en tu vida es cómo te formes. Con principios, con valores, con moralidad. Y esto, no hay mejor forma de aprenderlo, absorberlo o tenerlo que a través de la Biblia. Porque la palabra que Dios nos deja la diseña como un manual de vida para cada uno de nosotros. Y ese diseño que Dios pone en ti a través de la revelación que nos da esa palabra es lo que tú vas a hacer. Yo pienso que de alguna manera pues va a llegar el momento en que todos vamos a morir, ¿estás de acuerdo? Unos antes, otros después. Algunos aligeran su muerte, otros la prolongan un poco y otros en las manos de Dios hasta que el Señor quiera, porque Él conoce el principio y el fin, pero el Señor tiene un futuro para cada uno de nosotros, un llamado, pero muchas veces nosotros nos empeñamos en destruirnos físicamente. Y cuando te descuidas y empiezas a sufrir físicamente, vienen enfermedades que te desaniman, te desalientan, te causa tristeza y decaes emocionalmente. Cuando tú decaes emocionalmente, ya no quieres saber nada, ya te abandonas. He visto gente que se abandona de una manera donde ya no se procura, ya no se cuida. Y a pesar que sabe que se está lastimando y destruyendo, continúa llevando esa vida. ¿Qué crees tú que nuestras descendencias van a hacer? Lo mismo. Porque no les estamos enseñando lo que la palabra dice, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor. Y a pesar de las adversidades, de los problemas, de lo que venga, nosotros tenemos que confiar. Ayer oraban por mí, porque les decía, pues sí, hemos orado, hemos impuesto manos, pero yo necesito que oren por mí. Yo necesito oración de ustedes. Se acercaron, oraron por mí y me decía, ¿no? Mi esposa estaba orando por mí y algunas otras hermanas. Me decían, dice el Señor que tú serás sano, pero necesitas hacer lo que te corresponde. Si el Señor me dice que soy sano, que me va a desinflamar el hígado y que me va a quitar toda esa grasa que tengo alrededor de comer tanta porquería, y lo sigo haciendo, ¿qué me espera? Un hígado que se va a destruir. Y me decía la doctora, el hígado no tiene retroceso, no se regenera. El hígado se daña y es para siempre. Y lo único que puede suceder es que va a avanzar. Y ahora sí, forzosamente, vas a tener que detener todo eso que comes, todo eso con lo que te alimentas, todo eso que bebes, para durar un poquito más, un poquito más. Mientras cuando a veces hacemos lo que Dios nos pide o lo que Dios nos enseña, podemos durar mucho más. Y hermanos, dice la palabra, nos enseña que no nos esforcemos por dejar una herencia en la tierra. Digo, si tienes la oportunidad y bendices y todo, pues qué bueno, bendito sea Dios. Pero Él dice que dejemos herencia en el cielo, que es la mejor herencia que podemos dejarle a los hijos. Hace poco les decía, nuestros hijos estudian, se preparan académicamente y pueden hacer una carrera, titularse y ser excelentes. Pero a veces son esas, yo he visto psicólogos dando consejos si están sufriendo. La verdad. Una vez a mí una psicóloga me dice, mira, ¿qué te puedo decir si estoy viviendo? ¿Dónde me vine a meter? Pero cuando hay una fe, conozco psicólogos o psicólogas también que son cristianos. Y te dan un consejo de sabiduría absorbido de la Biblia y unido con lo secular, con lo académico. O sea, no es malo esto. Pero debemos de entender, hermanos, que si nosotros no nos cuidamos, no vamos a lograr nada. Por la gracia de Dios, yo no podía dejar el pan. De vez en cuando decía, no, casi no tomo coca, a veces me tomo una. Y no es cierto, a veces tomaba mucho. Y que el agua de sabor con azúcar y una serie de cosas. Y en la noche le decía a mi esposa, híjole, no sé por qué hoy tengo antojo de un pan con café.
El antojo lo tiene diario, no es hoy. Bueno, pero nada más uno. Y me iba a una panadería que se llama La Era, está por la casa. Y entra, al que le gusta el pan, entra al paraíso. Por si se ofrece, para mañana, para después, salía con mi charola. Aparte que ya el pan ya no es barato, terminas pagando 170, 220 pesos de pan. ¿Sabes cuánto llevo ahorrado ya casi en 2 meses de no comer pan? Un dineral. Y aparte me siento bien. Tenía problemas del azúcar, les decía yo, de un promedio de 325 a 425 fluctuaba y no podía controlarla. Y tomaba 2 pastillas en la mañana, 1 pastilla a mediodía, 2 pastillas en la noche, más una omeprazol, más no sé qué otra cosa. Hoy en la mañana tomo una Ojumet, en la noche otra, ni omeprazol ni más medicamento y me siento excelente. Ya los dedos me duelen porque me los pico ahí para estarme checando el azúcar, pero un promedio entre los 115, máximo 140, depende de lo que haya comido. Como y se me sube a 180, 190 y a las 2 horas empieza a disminuir. Entonces tengo un control en base a ¿qué? A hacer caso a lo que se me ha indicado. Pero si yo no obedezco las indicaciones que se me dan para una vida diferente, ¿sabes qué? Que no voy a lograr nada y aparte voy a causar problemas. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Yo les leía la semana pasada Efesios 6, del versículo 1 al 14, que dice: hijos, obedezcan a sus padres, como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo un hijo que no recibe atención, amor, respeto, principios, valores, enseñanzas personales, sobre todo espirituales, cómo va a honrar a su papá y a su mamá? Cuando me ha tocado hablar con algunos niños: oye hijo, ¿y tú por qué dices esto? ¿No ves que? ¡Ay, mis papás lo dicen! Entonces los niños no pueden hablar otra cosa más que lo que escuchan en su casa. He platicado con jóvenes que vienen moralmente destruidos porque se predica una cosa y se hace otra. Entonces, hermanos, estos hijos no van a poder honrar a estos padres si los padres no están honrando a Dios, porque todo es una cascada que permea de arriba hacia abajo. El padre que honra a Dios, sus hijos lo honran a él, su esposa lo honra a él y están honrando a Dios. ¿Y qué les espera? Lo mejor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obedecer las enseñanzas, dice el 3, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. O sea, son promesas de Dios que si tú obedeces, pero si te obligan a no obedecer, ¿cómo te pueden obligar a no obedecer, hermano? Pues con el testimonio que te están dando. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Entonces, ¿cómo los voy a educar? Con valores, con principios bíblicos. Es que mi hijo no quiere saber de la Biblia. Espérame, es tu hijo. Busca la manera, a través de lo que el Señor ha hecho, a darle testimonio de tu vida y cómo eres. Qué padre es que tú llegues, hables con tu hijo diga una grosería y le digas: ¿por qué dices eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Me has escuchado a mí como tu padre decirlo? No. Entonces, ¿por qué tú lo dices? Pero le dice: ¿por qué dices groserías? Porque tú dices 10,000 en el día, ya me las aprendí. Y esto, hermanos, es lo que Dios nos está llevando a que nosotros veamos que nuestros hijos nos honren. Porque cuando tu hijo te honra, este versículo tiene promesa. Si tu hijo te honra, será bendecidos. Para que seas feliz, le dice al niño o al hijo, y vivas una larga vida en la tierra. Si los niños honran a sus padres, van a vivir una buena y larga vida aquí en la tierra.
Dice que son los hijos como una aljiba llena de flechas, ¿no? Y que las agarras, tiras y pegas en el blanco. ¿Qué quiere decir? Que has logrado que ese niño viva de tal manera que te va a honrar ante el enemigo. O sea, no va a haber nada de que te avergüences de la educación que le diste. Porque si hay un niño que hace tonterías o que hace cosas indebidas, que vive de una forma inadecuada, ¿de quién aprendió? Y ese niño un día te va a avergonzar ante los demás. Yo he oído aquí en la iglesia, hermanos, que de repente los niños dicen, no, es que mi papá o mi mamá. Y si los padres escucharon a ese niño, se avergüenzan, ching, ya me quemó. Sí, pues está diciendo la verdad, porque eso es lo que está viendo. Y ese niño es lo que está aprendiendo. Dice Proverbios 13:24, quien no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Y hay muchas formas de corregir, no necesariamente golpeando. Pero si amamos a nuestros hijos debemos de corregir. Pero la mejor forma de empezar a corregir a un hijo es con el ejemplo. Yo digo, yo robo, yo miento, yo hago lo... Pero usted no. ¡Qué incongruencia! Entonces, hermano, esto es lo importante para cada uno de nosotros. Dice Proverbios 22:6, dale una buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. ¿Qué futuro esperas de tu hijo? ¿Por qué nos hemos enfocado en los niños, en los jóvenes? Porque el Señor me dio a mí esta palabra, una. Otra, porque son el futuro del evangelio, de la iglesia. A veces nosotros los adultos ya somos difíciles de corregir, pero el niño se puede formar y son el futuro del... Si a mí me interesa el evangelio, tengo que ver el futuro del evangelio, no solo el hoy. Hoy soy pastor, mañana que se la arreglen como quieran cuando yo no esté. No, yo tengo que dejar escuela. Yo tengo que dejar valores y principios, porque el reino del Señor va a continuar si yo defiendo el evangelio. En la Reina Valera, en este versículo dice, instruye. Aquí en esta versión Dios habla hoy, dale una buena educación al niño de hoy. En Reina Valera dice, instruye. Y esto encierra la idea de unos padres que dedican sus energías a dotar a un niño de sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios y amor. Instruye, sí, pero se requiere esfuerzo, dedicación, convicción de lo que yo quiero. Es de darles ese alimento y disciplinarlos. La disciplina es indiscutible. Dice que Dios, al que ama, lo disciplina. El que no recibe disciplina de Dios porque no la acepta o no quiere, es bastardo. Así dice la palabra. Eres un bastardo si tú no aceptas la disciplina de un padre. Si a ti la disciplina de Dios no te importa, eres bastardo, no tienes un padre. Ah, como no, todavía vive mi papá. Pues síguele buscando el lado bueno como quieras, ¿no? Pero estamos hablando de una educación. Hay jóvenes aquí o parejas que no tienen hijos tal vez. Algunos hasta tienen de más. Pero vamos a aprender. No, los hijos nunca están de más, ¿no? ¿O sí? Mira, todos son nuestra responsabilidad. Y hay hijos a los que yo ya no puedo educar, mira, pero sí puedo darles ejemplos. Y si hoy ese hijo no acepta ese ejemplo, el día de mañana Dios le va a poner el momento preciso para acordarse. Tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. Y entonces va a llegar en el momento preciso en que va a buscar a Dios. ¿Para qué vamos a dar esa disciplina? ¿Para qué lo vamos a alimentar espiritualmente? Para que se convierta en alguien completamente dedicado a Dios. ¿Qué mejor valores le puedo dar? ¿Qué mejor herencia le puedo dejar a mis hijos? Que sean esas personas entregadas, completamente dedicados a Dios. Yo creo que todos quisiéramos eso. Si tú eres cristiano, padre,
y estás dedicado completamente a Dios, tú recibes esa recompensa que te mereces por esa dedicación a Dios. Y si yo estoy recibiendo esa bendición, dirección y recompensa del Señor, eso es lo que yo quiero para mis hijos, ¿estás de acuerdo? Yo eso es lo que quiero heredar. Yo eso es lo que quiero que mis hijos, cuando mis hijos se entregan plenamente al Señor, se dedican a Dios como tal, yo estoy en paz. Acabo de estar en León y vi la situación en la casa de cada uno de los muchachos, mi hija, mis yernos, y vi algunas cosas que me preocuparon. Economía, no ha faltado de comer, no faltan cosas, pero sí está difícil la situación. Y mira, yo no sé, muchos me dicen, no, pues ya deja de sufrir por tus hijos, pues ellos ya hicieron su vida, ya crecieron. No, no puedes, te angustia lo que cada uno, no vas a dejar de ser padre hasta que te mueras. Y yo lo veía y decía, ching, y le decía a mi esposa, amor, estoy preocupado, me duele esto, me duele aquello. Me decía mi esposa, sí, amor, lo único que nos queda es orar. Le digo, no, sí tienes razón, pero no deja de preocuparme. Y cuando empecé a orar, las cargas se disiparon. Y le dije, en tus manos los dejo, Señor. Porque ellos te aman, confían y te están sirviendo. Y tú nunca abandonas a tus hijos. Nunca les desprovees, nunca, siempre estás proveyendo algo. Los libras del enemigo, los libras de caer en la fosa. Entonces, cuando tú tienes esa fe en el Señor y cuando practicas su palabra y tus hijos van por esas sendas que tú les has mostrado, no te vas a preocupar. Ustedes tienen hijos grandes, algunos, otros pequeños, pero cuando ven que sus hijos van por las sendas debidas, ya no te preocupas, porque sabes que están en tierra fértil, en tierra buena, en tierra segura. Este versículo de Proverbios 22:6 nos habla de la educación temprana, que desde pequeños a los niños debemos de instruirles y enseñarles, y nosotros los padres somos los responsables, los que debemos de educar a nuestros hijos con el ejemplo, no en la escuela dominical. En la escuela dominical se le va a dar el conocimiento para que cuando tú lo eduques, los niños lo pongan en práctica. Y si la iglesia tuviera el poder de cambiarlos a través de la enseñanza, a través de lo que tú quieras, los padres a veces los echan a perder. Hermano, ¿por qué fue tanto énfasis en este tema? Porque está muy preocupante la situación en que estamos viviendo el día de hoy. Es muy difícil verdaderamente el poder dejar a tus hijos 5 segundos. Vas al súper, lo sueltas tantito de la mano, hijo, ay, aquí estás. Porque sabes que te lo arrebatan. A veces no nos preocupamos verdaderamente de lo que ellos están viendo en el teléfono, de lo que están haciendo encerrados en su cuarto. Y debemos de ser ese ejemplo con amor, con respeto y disciplina, enseñándoles, modelándoles la palabra de Dios. ¿Qué es modelar la palabra? Que me vean que yo practico esa palabra. En Proverbios 6, versículo 20 al 23, nos dice, hijo mío, guarda siempre, escucha, hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. ¿De quién es la obligación de enseñar la palabra? ¿De Dios? Dios la da. ¿De quién es la obligación de enseñar la palabra? De la iglesia. Si el niño no lo traes a la iglesia, nosotros ¿qué podemos hacer? Los niños vienen cuando los padres quieren. Y muchas veces los niños están tan metidos en la iglesia y les encanta venir a compartir con los amiguitos, les encanta compartir lo que se les pueda dar de alimento, les encanta compartir esos cánticos y esas actuaciones de la palabra.
Y de repente, no, hoy no tengo ganas de ir, no te llevo. Y el niño, ándale, vamos, no. Y cuando ya quieres que el niño venga, él dice, no quiero. Y el niño se desanima. Entonces, ¿qué futuro esperas tú de tus hijos? Por eso, hermano, es tan importante que primero tengamos esa preparación y convicción personal de que debemos crecer espiritualmente para hacer ese testimonio, para que nuestros hijos crezcan en tierra fértil, en tierra segura. Mira, yo no sé qué esté viviendo tu hijo, porque estoy seguro que ni tú lo sabes. Muchas veces no sabemos lo que mi hijo está pensando, lo que mi hijo está haciendo. A veces, hermano bendito, ¿por qué estará así el niño? ¿Por qué está rebelde? ¿Por qué esto? Y no sabemos lo que está maquilando. Mira, he platicado con niños con deseo de suicidio, y traen un espíritu de muerte tremendo. Tremendo. Y un niño a esa edad lo hace, porque no lo piensa. Hay tantos, yo veo niños que andan cargando esos monos demoníacos que están vendiendo hoy y se los compran los papás sin conciencia. Pero cuando una persona que no es cristiana dices, bueno, pues no tiene ni la menor idea. Pero cuando eres cristiano, primero averiguas qué le voy a comprar a mi hijo. ¿De qué se trata? Hay juegos en la actualidad que los llevan al suicidio, los llevan a la homosexualidad. Hay juegos que ahora los pierden emocionalmente de tal manera que caen en un estado depresivo y no los saca de ahí. Porque dice aquí en lo que les leía que es nuestro deber preocuparnos y esforzarnos para que nuestros hijos crezcan conforme a la educación y el ejemplo que les damos. Por eso, hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. ¿Quién le debe dar esa enseñanza? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Sí? ¿Hay alguno aquí que no sea hijo de Dios para evangelizarlo ahorita? Y ahorita lo empinamos aquí para que... Todos son hijos de Dios, ¿estás de acuerdo? Entonces diríamos, hijo mío, yo te digo a ti, o Dios te está diciendo a ti, guarda en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tu Padre. ¿Quién es tu Padre? Dios. Es nuestro deber guardar esas enseñanzas. Ahorita que estamos tomando clases ahí arriba del segundo nivel del discipulado, me entristeció bajar hoy y ver vacía el templo. Muchos no estaban. Digo, decisión personal, pero me dio tristeza que despreciemos la enseñanza y el crecimiento. Pues yo ya estoy. No. Ahorita que estábamos estudiando, yo decía, wow, cuántas cosas estoy recordando y aprendiendo nuevamente. Es algo maravilloso. Y eso es lo que a mí me va a permitir formar un pensamiento, una estructura de ideas, que son las que yo voy a heredar a mis hijos, que yo les voy a enseñar. Dice el 21 de Proverbios 6, llévalos siempre sobre tu corazón, átalos alrededor de tu cuello. Es como algo que nunca te desprendas de las enseñanzas de la palabra de Dios. Algo que te dice, nunca sueltes lo que te estoy dando. 22. Te guiarán cuando andes de viaje. Te protegerán cuando estés dormido. Hablarán contigo cuando estés despierto. En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. A muchos no les gusta la palabra de Dios. Algunos no la absorben, ni la toman, ni la quieren y la desprecian. ¿Por qué? Porque corrige, porque confronta. ¿Y a quién de nosotros nos gusta que nos digan qué hacer? ¿A quién nos gusta que nos corrijan? Siempre le damos la vuelta.
Yo a veces platico con gente y me hacen preguntas y cuando se las contesto como es conforme a la palabra, bueno, sí, pero mira, y pum, me cambian el tema. Digo, ¿por qué me preguntas? Si no te va a gustar. Pero lo dice muy claro, te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido, hablará contigo cuando despiertes. ¿Qué dice, hermano? Andes donde andes, estudia la palabra, haz tu devocional. Yo diario les mando los devocionales que a mí me mandan y me llegan. Y lo envío, y así como lo envío, algunos, amén. En cosa de segundos digo, no manches, qué rápido lees, ¿eh? Y si ya lo leíste, no lo meditaste. El devocional es para meditarlo, para ver, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir con esto? Para eso es un devocional. Pero a veces me contestan así, pero inmediatamente. Bueno, gracias a Dios esos me contestan, porque algunos ni me contestan, ¿no? Pero... y a lo mejor son los que lo leen, aunque no lo contesten. Pero dicen que el artista vive de los aplausos, ¿no es cierto? No es cierto, esos viven de lo que venden, de lo que entra al billete. Los aplauden si le aplauden o no, pero ve lleno el auditorio así. ¿Cuánto billete entró? Si quieren que aplaudan, si no. Nosotros, los que enviamos esos devocionales, los que nos preocupamos de alimentar a la iglesia, vivimos de ese amén, de decir, sí está valiendo la pena lo que envío. Sí se está alimentando la iglesia, Señor. No es porque yo quiero un reconocimiento, es porque quiero ver que realmente la gente está ávida de saber, tiene sed, tiene hambre del Señor. Yo decía hoy en la mañana, ¿saben qué? Esto que estamos haciendo es algo maravilloso, porque el Señor nos está preparando para usarnos. Y yo le decía, yo no quiero que el Señor me deje de utilizar. A lo mejor un día ya no voy a estar al frente de una iglesia, ya no voy a pastorearla, pero yo quiero estar dando consejería, yo quiero estar dando discipulado, yo quiero seguir sirviendo a Dios, porque yo me alejo de esto y muero. Yo me alejo de esto y muero. ¿Saben por qué? Porque soy humano. Y somos necios, tercos. Y un hombre que está lejos de Dios o está lejos de lo que está haciendo para el Señor es presa fácil para Satanás, porque Satanás está como león rugiente a la vueltecita para devorarte. Entonces debemos de estar siempre pegados a la vid para madurar, para florecer, para dar fruto. Dice que aquel que se aparta de la vid se seca. Lo mismo, por eso somos nosotros. Dios está ilustrando al ser humano. Aquel que se aparte de mí, aquel que deje de alimentarse de mi raíz, aquel que deje de mamar la miel que yo le doy, muere, se seca. Amados hermanos, y si yo no me despego de esa teta, mis hijos no se van a apartar de ella. Y voy a hacer un mundo mejor para cada uno de ellos. ¿Y sabes qué? Les estoy preparando un buen futuro. ¿Qué futuro quiero para mis hijos? Te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido. Antes de dormir, lee la palabra. Antes de dormir, ora. Antes de dormir, por lo menos dale gracias a Dios por lo del día. No te duermas, gracias a Dios, porque a veces sí llega uno cansado. ¿Sabes qué, Señor? Tantas cosas que viví hoy, quiero agradecerte. Pasó esto, esto y esto y esto. Me moví en la calle, en transporte público, en mi coche, en lo que tú quieras. No tuve percances, no me asaltaron. Gracias, Dios, cuánta protección y bendición. Y a veces nos paramos porque dice, cuando despiertes. Y a veces nos paramos, y ay, ya se me hizo tarde, hijo, de 5 minutos, me pasé 20, y te metes a bañar, y ya cuando vas en el pecero o en la calle,
vas orando. Ay, Señor, se me olvidó darte las gracias por pararme. Y si vas en el coche, Padre, gracias. ¡Órale, bruto! Ya no oraste. Vas en el pecero ahí, vas parado y vas, Señor, gracias. Y de repente pasas, ay, esta vieja guacalona no cabe. O sea, te distraes. No hay como esos 5 minutos de intimidad con Dios cuando te paras, te sientas a la orilla de tu cama y empiezas a hacer tu devocional. Y de repente tu hijo entra en la recámara. ¿Qué haces? Estoy orando en este momento, estoy hablando con el Señor. ¿Qué crees que va a hacer tu hijo? ¿Y qué futuro le espera? Entonces, en verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Mira, hermano, un día les comenté que alguien preguntó, ¿puedo obligar a mi hijo a venir a la iglesia? Sí, por supuesto. Y es un deber tuyo, porque sabes que es lo mejor para él. Cuando tú te preocupas porque tu hijo reciba alimento, Dios se va a encargar de que lo acepte. Porque a veces presentamos a los hijos. No, quiero presentar a mi hijo ante Dios. Y, qué padre. Espérame, no le estás bautizando y echándole agua. Estás presentando a tu hijo ante Dios diciéndole, Señor, yo me voy a hacer responsable de que este niño te siga, de que este niño conozca la palabra, de que este niño viva conforme a tu voluntad. Preséntalo porque voy a cumplir esa religiosidad. La presentación de un niño es porque tú como padre, tutor o lo que sea, te estás comprometiendo a llevarlos por esa senda de justicia y de amor. Y si se hace ante la iglesia, es porque la iglesia está siendo partícipe involuntariamente de dedicarle tiempo a la educación de ese niño. ¿Cómo? Con testimonio. Y el testimonio es de que ese niño vea que todos los cristianos que están a su alrededor viven conforme a la palabra. Yo he escuchado padres de familia que se van de las iglesias y se llevan a sus hijos porque en esa iglesia no están aprendiendo nada y lo único que escuchan son puras tonterías. Somos nosotros copartícipes con los padres de educar espiritualmente a esos niños. Por eso la escuela bíblica. Estamos viendo los 10 mandamientos, lo traes al primero, segundo y de ahí lo traes hasta el 8. ¿Y dónde quedaron los otros 4? Y le dicen al niño, a ver, dime los 10 mandamientos. ¿Y sabes cómo se va a sentir el niño? Avergonzado. Y el próximo domingo te va a decir, no quiero ir. Ay, no, que sí, que vamos. Espérame, si no estás siendo constante con ese niño, el niño va a perder ese ánimo, hermano. Repito, estamos formando un mejor futuro para nuestros hijos en un mundo caído, lleno de problemas actualmente. La respuesta es que sí, es lo mejor que podemos hacer. El problema es que si él se resiste a la iglesia, pueden ser muchas razones. Cuando un niño se siente a gusto en un lugar, él viene y te pide que lo traigas. Ay, es domingo, ¿vamos a ir mañana a la iglesia? Pero las razones, si él se resiste a la iglesia, es porque no está recibiendo un buen testimonio cristiano. No está viendo en sus padres lo que le queremos inculcar. Ay, ese es un niño, ¿cómo va? No, sí entiende. Sí entiende, y muy bien. Mira, y otra cosa, lo podrás hacer todo esto y tener la oportunidad mientras él sea menor de edad. Pero te garantizo, hermano, que si tú reflejas a Cristo, no lo tendrás que obligar. Él solito lo va a pedir. Porque cuando tú reflejas a Cristo es amor, respeto, comprensión, tolerancia. Pero a cada rato gritos, a cada rato jalones de greñas, a cada rato amenazas, Dios es amor.
Se corrige a través del amor. Pero ¿qué está escuchando en casa? Mira, no lo vas a tener que obligar porque él te seguirá solito a la iglesia. Solito te va a seguir. Al ver cómo reflejas a Jesucristo, al ver cómo vives el cristianismo, al ver tu comportamiento, él te va a seguir. De lo contrario, no va a querer. Mira, por ello, los hijos deben de estar recibiendo buenos valores, principios espirituales. Nosotros, sin la educación y dirección de Dios, nos perdemos, nos desviamos fácilmente. Igual nuestros hijos, si no los educamos y guiamos espiritualmente, se van a perder y se van a desviar del camino. Hoy tu hijo está chiquito, hoy lo obligas, hoy lo amenazas, hoy lo amedrentas. Va a llegar el día en que no lo vas a poder detener. No lo vas a poder detener. Si ese niño decide tomar caminos diferentes, la droga, el alcohol, el narcotráfico, el homosexualismo, lo que tú quieras, no lo vas a poder detener. Hay niños que no tendrán el valor de suicidarse, pero se quieren morir. Se chupan, se pierden, no comen. Qué padre si su hijo le pide de comer, le pide pan, le da una piedra. Qué padre si su hijo pide un pescado, le da una serpiente. Así dice la palabra. Qué padre puede ver lo que su hijo está viviendo y no reaccionar. El problema, hermano, es que muchas veces ni vemos lo que estamos obrando, ni vemos lo que estamos haciendo ni construyendo. Ay, es normal de su edad. Ay, qué forma tan tonta de salir a la ligera del problema que he causado. Es cosas de su edad. Es normal en un niño así. Y se vuelven unos niños aislados. Ya no voy a decir lo que dije a la vez porque me van a regañar. Me van a corregir que no son niños con problemas mayores, sino son niños espiritualmente mal. Hermano, el amor es poderoso. Transformemos nuestra forma de vivir y de ser con esos niños que son el futuro del evangelio, son el futuro de la iglesia. Dios transforma, pero debe ser en conjunto. Por eso los hijos deben de estar recibiendo buenos valores y principios espirituales. Deben de recibir esa educación, pero para eso debemos de recibirla nosotros primero. Cuando un padre no tiene ni la primaria terminada, pues es ignorante en el tema académico, ¿estás de acuerdo? Porque no ha recibido una educación académica. Y de repente tu niño está en sexto año y llega a preguntarte sobre temas que se ven y tú, ay, no sé, no me estás dando lata, para eso te mando a la escuela. Primero lo haces para salirte por la tangente, porque no sabes lo que el niño te está preguntando. Lo mismo va a ser aquí. Lo mismo va a ser aquí. Mira, mi hija está trabajando en un colegio cristiano allá en León, es maestra. Y están llegando niños de 8, 9 años, de segundo, tercer año de primaria. Y a esa edad no saben leer. No saben leer. Y ahora resulta que tienen prohibido reprobar. Tienen prohibido prohibir. Tienen prohibido corregir, y si lo haces te demandan y te corren de la escuela. Por eso las maestras o los maestros dicen, oiga, pues sí, ¿yo qué le puedo decir? ¿Qué educación recibe a mi hijo? Pues si lo educo, usted viene y me demanda. Ese es actualmente los valores de este país. Entonces imagínate un niño con ese tipo de educación secular y en su casa no recibe una preparación moral, espiritual, social. ¿Qué le espera a ese niño? ¿Qué futuro crees tú que tu hijo va a tener?
Va a ir allí a la plaza de Santo Domingo a comprar un título. Hermano, yo no sé si estás viendo la seriedad de esto. Ni te estoy enseñando a que seas papá, No, esa es tu bronca. Yo simplemente te estoy dando lo que la palabra enseña a través de la educación, tanto personal como de nuestras descendencias. Tú decides si lo haces o no lo haces, pero es mi deber dar lo que el Señor puso en mi corazón. Hermano, de veras, mira, no quiero meterme más a fondo porque me van a odiar. Pero hay cosas que yo estoy viendo aquí, con los niños de aquí, que dicen, no puede ser. ¿Un papá cristiano? No puede ser. Pero no me meto más porque no me vayan a bajar a crucifícalo. Mejor ustedes hagan conciencia. Mira, sobre todo, hermanos, en la actualidad de este mundo de cacería de niños, porque hay cacería de niños, son el negocio principal actualmente en este país. Los niños. Es un negocio tremendo. Por prostitución, venta de órganos, adopciones, por muchas cosas que están sucediendo que tú no ves. Pero está sucediendo a tal grado que aunque no nos demos cuenta, son cantidad de niños que se pierden. Es triste ahora que veas a los padres que traen a los niños amarrados como perritos con un lazo para que no se les pierda, pero es necesario. Como ahora en tu casa, ¿no? Vives enrejado. El encarcelado eres tú y los rateros andan libres. Lo mismo ahora tienes que cuidar a esos niños, híjole, de tal manera que es tremendo. Así es que pongámosle verdaderamente el énfasis y el interés de esto. Tenemos que poner más cuidado en la educación espiritual de nuestros niños, basado en el amor y el respeto con dedicación de tiempo. Amén. Dediquémosle tiempo. Mira, yo ahorita estoy fungiendo como maestro en el instituto, me encanta enseñar y lo que estamos compartiendo, pues yo lo tengo que estudiar antes. Voy adelantado a algunas clases de ellos porque estoy tomando el instituto. Ya me mandaron las respuestas del maestro, pero ni siquiera los he abierto porque no quiero, porque ¿sabes qué? Quiero cursarlo. Quiero volver a cursar ese instituto. Quiero renovar mi mente. Quiero recordar todo lo que ya había aprendido. Y hoy que estoy dando estudios, tengo que estudiar para dar. Lo mismo es el padre. Si el padre se dedica a enseñar, tiene que saber lo que está enseñando. Tiene que ser una persona con conocimiento. Y entre más enseñas, más aprendes. Más te preparas. Yo les decía hoy a mis hermanos, ¿para qué creen que Dios nos llamó al discipulado? ¿Para que seas el uyuyuy de la iglesia? Dicen por ahí la chucha cuerera. ¿Sí es válido eso? Chucha cuerera. No sé qué significa, pero bueno. No, es para que tú enseñes, para que des a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes recomendar lo que tú no has comido. No, hombre, mira, vi allá que estaban haciendo un mole. Velo a ver, está buenísimo. ¿Ya lo probaste? No, pero se ve. No podemos hacer eso, hermano. Mira, estamos en un mundo de cacería de niños y jóvenes. Solo basta ver a tu alrededor cuántas noticias hay de eso. ¿Cuántas noticias hay de eso? A mí me molestan las noticias, pero ¿sabes por qué las veo? Porque quiero enterarme de muchas cosas como esto. Y ves cada noticia que dices, no hombre, y no hay nada que sea más importante que cualquier cosa.
que la educación espiritual de nuestros hijos, basado en el amor y el respeto con dedicación de tiempo. Dedícale tiempo a tus hijos. Vale la pena. Dice Mateo 19, del 13 al 15. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Siempre ha existido eso. O sea, los discípulos no habían entendido la importancia que Cristo tenía sobre esos niños, sobre la niñez. Dice la palabra que el reino de los cielos es de los niños. Por eso, hermano, mira, llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. ¿Vas a entrar al reino de los cielos? Amén. Eres como un niño. ¿Cómo es un niño? No se resiente. Hace poco me decían, no sé si ya lo puse como ejemplo, hace poco me decían: no, es que fulanita ya no viene porque se peleó con su tanita y por eso ya no quiere venir, porque ya no se siente a gusto en la iglesia. El día del niño que lo celebramos aquí eran uña y mugre. Ahorita se pelean por un chicle en el suelo, si quieres. Ya no eres mi amigo, ya no me hablé, ya no te quiero. Le voy a decir a tu papá, le voy a decir al pastor, como que si yo pudiera hacer algo, ¿no? A los 3 minutos se están compartiendo la paleta. Así son los niños inocentes. No guardan rencor, están llenos de amor. Así tengo que ser yo, porque dice que el reino de los cielos es para aquellos que son como los niños. Dice que entonces Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Había cumplido. Nos está dando un gran testimonio de lo que nosotros... Fíjate, los discípulos reprendieron a quienes llevaban a los niños, no habían entendido nada. Lo mismo, no hemos entendido la importancia de la escuela bíblica. No hemos visto la importancia que tiene que ante esos niños yo sea íntegro. Hay quienes traen a un niño a una escuela secular, a una escuela dominical, y de repente hablan como quieren hablar, y el niño así como: me acaban de decir que no diga groserías, que es pecado. Me acaban de decir que no mienta porque la mentira es pecado y el pecado es muerte. Y aquí me está diciendo que no, y está mintiendo, y está... Hermano, nosotros debemos de ser como esos niños. Los niños dicen la verdad, ¿no es cierto? Dicen que los borrachos también. Eso es mentira, eso son puras babosadas. Pero mira, los niños dicen la verdad. Debemos de tener ese cuidado. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Jesús quería que los niños se le acercaran porque los ama y porque tienen la actitud que uno necesita para acercarse a Dios. Jesús, hermanos, no quiso decir que el cielo es solo para los niños, sino que la gente requiere actitudes semejantes a las de un niño para confiar en Dios y entrar al reino de los cielos. ¿Quieres hacerlo? ¿Qué futuro quieres para tus hijos? Jesús usó a los niños como un ejemplo a seguir y dijo que debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Los niños tienen un corazón tierno, humilde y abierto al mover de Dios.
tienen un corazón abierto al mover de Dios. Ellos fácilmente reciben al Señor, creen en lo que se les dice de Dios. Niños inocentes, por eso son muy fáciles de manipular en otras cosas. Cualquier niño es mentido. Le mienten para atraerlo a la oscuridad, a la maldad, para raptarlos, para llevarlos. Por eso cuando los niños se enfrascan en internet, caen así. Porque son inocentes. Y más si un niño está buscando el amor y la atención que no tiene. Por eso yo debo de darles ese tiempo. Mira, hermanos, yo sé que el trabajo absorbe. Yo sé que, híjole, el trabajo es difícil. Cuando yo no era convertido aún, ni mis hijas, yo trabajaba 12 horas al día para darles a mis hijas todo, pero jamás les puse atención. Hasta que me di cuenta que mis hijas se estaban desviando del camino. Y ¿sabes qué? Cuando ellas se convierten, por la gracia de Dios, Dios las rescató, no fui yo. Me di cuenta y cuando yo me convierto, mi actitud cambia. Hoy soy su ídolo. Bueno, no su ídolo. Hoy soy esa figura que toda la vida quisieron ellas. Hoy se preocupa mucho por mí. Luego mi esposa se encela. Y más sobre todo cuando llego a ver a mis nietos, ¿no? Salen corriendo los niños, coqui, coqui, se me avientan, me abrazan, y ella aquí, ¿y yo a qué horas? Pues así son los niños. Pero ¿sabes qué? He aprendido a ganarme el amor y el respeto. Porque he sido diferente al día de hoy, porque Dios me transformó. Deja que el Señor te transforme y dales un mejor futuro a tus hijos. Dale un mejor futuro para un buen futuro del Evangelio. Ese es tu deber. Vela por el Evangelio. Vela por llevar la palabra de Dios. Tú eres una persona muerta si no das vida. Esta es una iglesia muerta si no da vida. Debemos de dar vida a través de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios y lo que esto hace en las personas. Lo que esto hace en la gente. ¿Y sabes por qué digo lo que hace esto en la gente? Porque lo hizo en mí. Porque lo hizo en muchos de ustedes. El Señor los transformó. El Señor los cambió. Mira, Dios anhela que nosotros nos acerquemos a Él de esa manera, con ternura, humildad y expectativas ante su mover. Por lo general, los niños son confiados. Si su padre o su madre les prometen algo, confían en que lo cumplirán, ¿no es cierto? Si yo le prometo algo a mi hijo, dice, sí, papá, órale, ¿cuánto tiempo? Aguántame una semana. Y llega la semana, papá, ya pasó una semana. Y está preguntando, ¿qué días son de la semana? ¿Y cuándo se cumple la semana? Tal día ya. Y llega el día, despierta, papá, ya llegó la semana. ¿No es cierto? Y tú, no. Hermano, le estás partiendo el alma. Perdón por la expresión, pero así sucede. O así era yo, pues. Para que no... Confían en que nosotros les vamos a cumplir. Ahora, porque hay una dependencia en Dios y pureza en su vida. Jesús exhortó a sus seguidores a ser como niños para entrar en el reino de los cielos, lo que implica tener una fe incondicional, receptiva a Dios y humildad, como la de un niño que confía en sus padres. Así como tu hijo confía en ti, así quiere Dios que confiemos en Él. ¿Cuál es la salida? Dios. No hay otra. Cristo. No hay otra. No hay otra. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres un buen futuro para tus hijos? Cristo. Tu vida tiene que ser cristocéntrica. Todo lo que gira a tu alrededor es Cristo. Tu manual de vida es la Biblia y tu creencia y tu fe está en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quieres formar esa vida? Jesús nos dice que si nosotros tuviéramos la receptividad espiritual de los niños, aprenderíamos más de Dios. Esta enseñanza la mostraríamos a nuestros hijos y un mejor futuro les esperaría en este mundo. Sería la mejor herencia que podemos dejar.
Repito y cierro con este pasaje que les leí en Mateo 19, 13, 15. Ahora lo voy a leer en Lucas. Se los leí en Mateo 19, 13, 15 anteriormente y ahora lo vamos a leer en Lucas 18, 15, 17. Vamos a utilizar el libro de Lucas. Capítulo 18, versículo 15 al 17. También le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara. Pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro, escuchen este versículo, hermano santo. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Ya tienes ganado el cielo? ¿Ya tienes ganado el reino de los cielos? ¿Eres como niño? ¿Inocente? ¿No te resientes? ¿Te enojas? Pues sí, los chamacos son berrinchudos. Pero mira, en Mateo termina diciendo: y se fue de aquel lugar. Así dice Mateo, ¿no? Se los acaba de leer. Y se fue, después de que impuso, se fue de aquel lugar. Pero Lucas termina diciendo: no entrará en él. O sea, no entrará en el reino de los cielos, sino son como niños. Y un niño es inocente, amoroso, respetuoso, obediente, no es rencoroso, es dadivoso. Algunos niños sí son mezquinos, son egoístas. ¿Me das un dulce? Se van y se meten entre las piernas de su papá y de ahí se refugian para que no les quites el dulce. ¿Por qué? Así quieres un hijo. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Porque los seres humanos somos ingratos, que cuando ves a un niño así, lo rechazas. Ay, ese niño es muy... Ay, así han de ser sus papás. Y rechazas al niño. Cuando llamas a un niño y le quieres dar un abrazo, el niño así como... Es un niño que vive lleno de miedo. Que no le hemos enseñado a respetarse, a que lo respeten, a evitar las cosas, pero ser un niño que responda normalmente. Y cuando un niño es egoísta, envidioso, de malos sentimientos, es reflejo del papá. Y lo único que nos puede transformar a nosotros es la palabra de Dios para dar una mejor herencia a nuestros hijos. ¿Qué futuro ves en tus hijos? Amén. Con este tema termino esta serie de los niños. Y mira, yo te ruego, es más, te suplico, no eches al saco roto esta enseñanza, hermano. Por algo Dios nos lo dio. Tenemos unos niños hermosos, tenemos unos niños sanos y son tremendos. Pues sí, qué bendición. Preocúpate cuando un niño está ahí, que no se mueve, que no hace nada. Pero si el niño anda para arriba, eso sí, enséñale a respetar. A veces los niños bajan antes de que yo termine y estoy hablando, y traen un tremendo escándalo. Y distraen al adulto y el adulto le hace caso y el pastor aquí hablando a lo tonto y nadie lo pela. Educa a tu hijo. Hijo, cuando alguien esté hablando, espere que termine. Pero nadie calla a los niños. Es más, se enfrascan en su plática. Y si yo le digo al niño, cállate, ve a los adultos platicando entre ellos, es lo que él va a hacer. Hijo, cállate, ¿ves que yo estoy platicando cuando están hablando? No, entonces por favor siéntate. Esa es corrección, educación. Y a un niño no le dices, te voy a castigar, se dice, te voy a disciplinar para corregir lo malo en ti, para que el día de mañana tengas un mejor futuro. Eso, hermanos, es lo que debemos de hacer. Amén. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes y que de alguna manera puedan transformar esa forma de
de pensar y vayamos corrigiendo de una manera paulatina y vayamos en crecimiento para la educación de nuestros hijos y que tengan un mejor futuro. Gloria a Dios. Vamos a tener, hermanos, Santa Cena. Vamos a recibir nuestra copa de vino y nuestro pan, entendiendo, hermanos, que no es vino, es un jugo de uva. Y pues mandamos bendiciones a los que nos siguen por Facebook, ojalá estuvieran aquí, y si se fueron de puente porque mañana no hay clase, pues Dios les bendiga, qué envidia, pero bueno, ni modo, Dios les bendiga. Y por allá dice la palabra que cuando andes de viaje no se aparte de ti la palabra y te proteja. Dios les bendiga y hasta pronto. Y